Nadie había escrito nada parecido a Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas antes, y salvo por su secuela, A través del espejo, nadie ha escrito algo así desde entonces. Es una aventura infantil que está ambientada en un mundo fantástico, y esta es explorada por una niña que es muy valiente y está armada solo con su propio sentido común y una curiosidad que lo consume todo. El uso único del lenguaje del autor evoca en nosotros los lectores una tentadora sensación de que hay algo más que revelar justo debajo de la superficie de esta historia. Y lo hay. Así que bueno, voy a empezar a compartir unas imágenes que van a acompañar lo que les quiero mostrar. Muy bien. Charles Ludwig Dawson fue un matemático, lógico, clérigo y fotógrafo británico, residente de Oxford durante casi medio siglo. Él escribió bajo el seudónimo Lewis Carroll. Las aventuras de Alicia se han convertido en parte de la cultura popular. Esto es así en todo el mundo. Si estas aventuras fueran simplemente una fantasía o tonterías como al propio Carroll le gustaba llamarlas, ¿por qué será que los físicos, los filósofos, los matemáticos, los politólogos, los historiadores, psiquiatras, lógicos, poetas, cineastas, novelistas, frikis de la informática, y estoy exagerando porque hay mucha más gente em, que la cita y que se interesa con mucha frecuencia y que desde sus profesiones visita su obra? La obra tiene una atmósfera extraña, en parte porque está habitada por tropos literarios, es decir, seres imaginarios que no existen, excepto como figuras del lenguaje o como personajes de cuentos infantiles o mitos. Algunas criaturas, hayan leído el libro o no, son conocidos, porque como les decía, ya son parte de nuestra cultura, el cine ha contribuido a ellos. Entonces, algunos de esos tropos son el gato de Cheshire, el sombrerero loco, la liebre de marzo, la falsa tortuga, el grifo, el rey y la reina de corazones. En el País de las Maravillas, las cosas reales como los erizos y los flamencos son tratadas como objetos, mientras que los objetos, como los naipes y los números, se portan como cosas reales. Además, es una construcción compleja y sofisticada que está llena de alusiones literarias, parodias y variaciones de otros cuentos de hadas, rimas y canciones de la época. También juegos, poemas, chistes, adivinanzas y acertijos. En todas las cosas, Dodgson sintió la necesidad de disfraces de una forma u otra, así como siempre insistió en separar la vida de el matemático Charles Dawson del autor Lewis Carroll, por ejemplo, rechazando las cartas que llegaban a la universidad a nombre de Carroll. También tuvo cuidado de diferenciar a la verdadera Alice Liddell, de cabello oscuro, de su ficticia niña Alicia, que es rubia. Y como mencionamos, está el célebre seudónimo. Él inventó en 1856, junto con su editor Edmund Yates, a partir de una serie de juegos verbales, un seudónimo que es el que se impone. En la última edición de la Enciclopedia Británica figura el nombre Carroll, no Dawson. Y desde la página web del Museo de Oxford, que es la institución, como les decía, donde pasó la mayor parte de su vida, se anuncian su colección de objetos, fotografías y manuscritos sin siquiera mencionar su nombre real. Así que fíjense cómo terminó imponiéndose en la historia el seudónimo. Él desde una temprana edad escribió historias, obras de teatro, cuentos de hadas, poemas, adivinanzas y juegos para diversión de sus 10 hermanos. Y ya más tarde, como licenciado en Christ Church, vio cómo la literatura podía beneficiar a los niños, no solo contra el aburrimiento, sino como se esforzó por hacer de una manera diferente a cualquier otro autor de niños,
educándolos subliminalmente. Él pasó toda su vida intentando categorizar y sistematizar el mundo que lo rodeaba. Así que cuando creó su propio mundo, su país de las maravillas, sin dudas creó leyes y estructuras que organizaron y pensaron cada detalle. La opinión popular es que El País de las Maravillas es simplemente un cuento encantador, lleno de tonterías, que se inventó en un día de verano. Y Carroll fomentaba esta idea. Pero, así como un mago no querría revelar los años de arduo trabajo y la maquinaria detrás de esta gran ilusión, él quería que su cuento pareciera pura imaginación, algo que él no necesitó, digamos, dedicarle demasiado tiempo. Él decía que estaba en un paseo por el lago con estas hermanas y a instancias de ellas tres y de otro estudiante de teología que lo acompañaba, se fueron de expedición por el brazo del río Támesis el 4 de julio de 1862. Cuando una de ellas, la real Alice Liddell, le pide que por favor pusiera por escrito la historia, él lo hace. Entonces, no fue tan así como él lo cuenta, porque en sus diarios él cuenta que trabajó mucho en este manuscrito que estamos viendo por primera vez, que se titula Las aventuras de Alicia bajo tierra. Esta fue la primera versión, son solo 4 capítulos y no contenía mucho de los personajes e incidentes más complejos y memorables. Su primera aparición en forma de libro completo fue el 4 de julio de 1865. Así que fíjense que pasaron 3 años desde aquel paseo en barca. Entonces no fue algo tan improvisado y tan que él contó el cuento, ella le pidió que se lo escribiera y él se lo regaló. Eh, Fue así, pero bueno, un poquito más decorado. Sin embargo, la clave de los libros de Alicia puede descubrirse en su curiosa manipulación del lenguaje y las capas de significado. Carroll creó un mundo de múltiples capas habitado por personajes con múltiples identidades. En el prefacio de A través del espejo dice algo muy interesante. Ahí dice que hay dos niveles de existencia en esa historia, que son el del cuento y el del ajedrez, en el que cada pieza se empareja con un personaje del cuento. Una vez dentro del espejo, en ese mundo hace que la Reina Roja le cuente a Alicia que ella es consciente de 5 niveles de existencia. Tengamos esto en cuenta. Le dice a Alicia que vive de una manera pobre y mezquina al vivir solo un día a la vez. Y cómo en el país la reina vive en realidad 5 noches juntas y es 5 veces todo más cálido o 5 veces más frío. Y dice, así como yo soy 5 veces más rica que tú y 5 veces más inteligente. En su introducción a su última novela, Silvia y Bruno, Carroll explica, puede interesar a algunos de mis lectores conocer la teoría sobre la que se construye esta historia. He supuesto que un ser humano es capaz de varios estados psíquicos con diversos grados de conciencia y le proporciona al lector una lista de estos 5 niveles de existencia. Los personajes de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas también tienen múltiples identidades, que es lo que vamos a ver hoy, que operan en diferentes niveles de existencia. Todos estos niveles se derivan directamente de los estudios e intereses personales de Dodgson, ya que él se graduó de Oxford en matemáticas, clásicos, filosofía e historia. Cada uno de estos temas se descubrirá en esta historia de múltiples capas. El nivel primario del cuento proporcionará el marco para todos los demás niveles, todas las interpretaciones, ya sean históricas, filosóficas, mitológicas, teosóficas y matemáticas que son posibles. Puede verse como una cápsula del tiempo, de un tiempo y un lugar que se encontraba en un punto de inflexión histórico en la historia intelectual humana, que fue la Universidad de Oxford de la era victoriana, en el apogeo de su poder y de su influencia en el mundo.
Tengo la tacita de Alicia a tono. En la vida y la época de Charles Dawson, Alice Liddell y otras figuras históricas reales de mediados de la época victoriana, está la base de los personajes y las criaturas que habitan en el País de las Maravillas, y hoy conoceremos solo algunos. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué alguien escribiría una historia para niños en un código que es casi impenetrable incluso para adultos? ¿Por qué querría alguien infligir teorías complejas de matemática, teosofía, política y filosofía? Bueno, el reverendo Dawson era un devoto eclesiástico anglicano, y para él la educación y la iluminación espiritual de los niños fue una obsesión. Para Alicia creó una catedral, un templo de sabiduría, digamos, especialmente construido. El viaje de Alicia a través del País de las Maravillas se basó en los mitos clásicos y los antiguos cultos mistéricos que representaban el descenso de una doncella al inframundo. Se completó con ritos de iniciación, bautismos, procesiones, catecismos, epifanías, diálogos con santos, místicos y sabios. Le dio el gran regalo de una educación clásica, pero fue entregado en secreto y de manera subliminal, porque en la época victoriana era un regalo que a ninguna niña se le hubiera permitido recibir de otra manera. La creencia de Carroll en el significado místico y el poder subliminal de los símbolos y el lenguaje no era una peculiaridad personal, más bien era algo fundamental en su religión. La alta iglesia anglicana creía que las almas y los espíritus de sus seguidores deberían ser guiados hacia la verdad de la religión no por fuerzas mentales lógicas, sino por las fuerzas simbólicas y místicas del lenguaje sagrado. Creían que cuando la misa se pronunciaba en latín, el poder detrás de las palabras llegaba al alma, incluso de quien ignorara el idioma, que eran la mayoría. Este pensamiento también se extendía a la música, a la arquitectura. Como siempre reconoció Dawson, la verdadera Alicia era Alice Liddell. Alice era hija de Henry George Liddell, decano del Christ Church College, y los Liddell eran una familia aristocrática. Eran favoritos reales, invitados en el Palacio de Buckingham y anfitriones de la reina Victoria y el príncipe y la princesa de Gales. Y ciertamente Alicia vivía como una princesa. Su casa en el decanato había servido como palacio de rey Carlos durante la Guerra Civil Inglesa. Oxford en esa época estaba en el centro mismo de la vida académica, eclesiástica y política de la Gran Bretaña. Y la mayoría de los personajes son caricaturas de algunas de las figuras más significativas de la era victoriana. Esto Alice lo habría sabido. Hay muchas cosas que posiblemente a nosotros hoy se nos escapen, pero que para ellas eran guiños o bromas. Algunas las vamos a repasar hoy. De hecho, como hija del educador más influyente de la época, conocía a todas estas luminarias personalmente porque la visitaban. Vamos a arrancar un poquito. Ahí está Alicia con sus hermanos. Les voy a leer el poema del inicio, ya nos vamos a ir metiendo en el libro. Voy a leer el poema de esta edición, que es tan preciosa, pero que es muy incómoda, porque es la traducción que más me gusta. Y vamos a ver qué relación hay ahí con las parcas. El poema que le da inicio al libro dice: en una tarde dorada, por la tranquila corriente, navegamos lentamente remando sin decisión. Y es que manejan los remos torpes bracitos en vano, y no consigue la mano enderezar el timón. Trío cruel, me pedían aquellas horas un cuento, cuando no tenía aliento para una pluma mover. Mas contra tres lenguas juntas, explicadme qué podría hacer la pobre voz mía si hablan a la vez las tres. Y acá empieza. Prima, imperiosa su edicto lanza, que empiece enseguida. Secunda, ahí están las parcas, más comedida, solo llega a proponer que haya muchos disparates, y tertia a cada momento me va interrumpiendo el cuento, cada minuto una vez.
Bueno, el poema es mucho más largo, lo vamos seguramente a leer completo cuando nos toque, Alicia, en el club de lectura. Pero este poema del preludio atribuye las personalidades y poderes de cada una de las parcas a las hermanas Liddell. Le da un nombre a cada una de sus tres crueles. La literatura clásica y romana tuvo una enorme importancia en la vida cultural, intelectual de la Inglaterra victoriana, particularmente en Oxford. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Era medio nerd, yo avisé. Vamos con el capítulo 1, por la madriguera del conejo. Empecemos el descenso. El cuento de Carroll, originalmente titulado, como vimos, Las aventuras de Alicia bajo tierra, trata el descenso de, que trata el descenso de una niña, es literalmente la historia más antigua del mundo. Se basa en la historia del descenso de la diosa mesopotámica Inanna al reino de los muertos del inframundo. El mito más antiguo registrado en la literatura mundial es este, que se vuelve a contar como el mito babilónico de Istar y el mito egipcio de Isis. La historia es mejor conocida como la de Perséfone, la diosa griega de la primavera, cuyo descenso al inframundo fue uno de los motivos mitológicos más populares en el arte y la literatura durante toda la era victoriana. El mito de Perséfone comienza en un prado idílico con su hermana mayor, la diosa de la tierra Demeter. Perséfone está soñando despierta, está recogiendo flores, piensen si no ven alguna similitud. Cuando cae por una fisura profunda que la lleva a un mundo subterráneo, y bueno, vamos a hacerla corta porque la historia es deslumbrante, pero pertenece a la mitología, vive muchas aventuras y pruebas, y finalmente se escapa y regresa a los brazos de su hermana. La historia marco de las aventuras de Alicia refleja el viaje de Perséfone, y en el caso de Alicia, bueno, está sentada en este prado idílico con su hermana mayor, y mientras sueña despierta, considera juntar flores, porque hace mucho calor y no tiene ganas. Se sumerge en un sueño y cae por un agujero infinitamente profundo a un mundo subterráneo. Y al igual que Perséfone, vive muchas aventuras hasta que regresa a los brazos de su hermana. Es una historia cíclica. Pero, bueno, ¿y el conejo blanco? ¿Por qué elegiría Lewis Carroll un conejo blanco como guía de Alicia en el mundo subterráneo? En la época clásica, los peregrinos iniciados por los misterios de la diosa vestían de blanco y portaban coronas de flores y entraban en el santuario del templo de Eleusis, donde representaban el descenso y finalmente celebraban el regreso. Carroll alude a esta antigua peregrinación en la línea inicial del poema, habrán visto, y al final del preludio. Al final de este poema dice algo así como la corona de flores marchitas del peregrino arrancadas en una tierra lejana. Y esto no es casualidad, porque también, como tenemos en imagen, él era un gran fotógrafo. Dicen que si no hubiera sido escritor, hubiera pasado la historia como el gran fotógrafo que fue de la era victoriana. Y se fijan ahí, él la fotografió como la reina de mayo. Está vestida de blanco y coronada con una guirnalda de flores como una iniciada en los misterios. El comienzo de Alicia justamente resume todo esto. Dice en parte, así que estaba considerando como mejor podía, pues el intenso calor la hacía sentirse muy torpe y adormilada, si la delicia de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría la molestia de incorporarse a recoger las flores. Cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó velozmente a su lado. Bueno, dice que lo persigue y allí se metió Alicia al instante tras él, sin pensar un solo momento cómo se las ingeniaría para volver a salir. Hay otras traducciones que dicen sin pensar que era mucho más fácil caer que volver a salir. Bueno, en este contexto que venimos viendo, el conejo blanco es un claro ejemplo de lo que en la mayoría de las mitologías del mundo se conoce como un psicopompo o un guía de las almas. Sin embargo, la razón más probable de la elección del conejo por parte de Carroll está ligada a la inspiración para la aventura de Alicia, que es el mito de Perséfone.
que es la diosa de la primavera, cuya manifestación británica es la diosa Eostre. Ambas diosas eran representadas en compañía de un conejo. Si se fijan en la imagen, ahí va el conejo acompañando o guiando, digamos, a la diosa. Vamos a ver también que todas las criaturas tienen como varios niveles de existencia, pero también hay una contraparte humana histórica, alguien en el suelo que existió y que Alicia podía reconocer. En este caso, el conejo blanco de Oxford de la vida real era el médico de la familia de Alice Liddell, el doctor Henry W. Acklam. Al igual que el conejo blanco que estaba al servicio de la duquesa y el rey y la reina del País de las Maravillas, el doctor Acklam había sido médico de la realeza de la reina Victoria, el príncipe Alberto y el príncipe de Gales. Y al igual que el conejo blanco, a menudo se veía al médico real mirando su reloj de bolsillo antes de salir corriendo a su próxima cita. El doctor Ackland también fue un destacado anatomista y reformador social que a raíz de numerosas epidemias en Oxford desarrolló una obsesión por el saneamiento público y los sistemas subterráneos de alcantarillado. En consecuencia, y nuevamente como el conejo blanco, el doctor Ackland fue visto con frecuencia bajando por agujeros en el suelo en su inspección regular de los túneles de drenaje. Y como era muy solicitado, era muy común verlo mirando apurado su reloj de bolsillo. Vamos a otro nivel. Vamos al Conejo Rosacruz. La Hermandad Rosacruz es una sociedad secreta cuya misión declarada era promover e inspirar las artes y las ciencias a través del estudio de la alquimia simbólica y espiritual. Se instruía a los iniciados para que se sometieran a ciertos ritos y ciertos pasos que resultaban con un conocimiento esotérico antiguo. Este surgió en Bohemia a principios del siglo XVII y se extendió rápidamente por toda Europa. En Gran Bretaña y particularmente fue influyente en Oxford. En el Kabbalah descubrimos por primera vez en la literatura y el arte la persecución de un conejo por una madriguera como tema principal de búsqueda. Uno de los elaborados grabados de este libro revela que 250 años antes de que Alicia se agachara por la madriguera de un conejo, se instruía a los iniciados rosacruces para que persiguieran a un conejo que huía a un mundo subterráneo misterioso similar. Si miran ahí abajo, está el iniciado persiguiendo al conejo que está huyendo por la madriguera. Este tema fue luego repetido en documentos rosacruces posteriores. Durante el Kabbalah encontramos el acrónimo Vitriol, que en latín significa visita interiora terrae radicándome. Bueno, vamos a decirlo mejor en español. Es una instrucción que dice visitar el interior de la tierra y, al rectificar, descubrir la verdadera piedra medicinal, la piedra filosofal. Otras imágenes simbólicas en el Kabbalah reaparecen en Alicia, en el primer plano del grabado, donde vemos al iniciado de un alquimista con los ojos vendados, para simbolizar que es un estado de trance o de sueño. La figura a su izquierda es el doble del iniciado, que es su yo onírico, y al igual que en el sueño de Alicia, que persigue un conejo, el doble del yo del iniciado persigue un conejo mercurial por un agujero que conduce a un vasto y misterioso mundo subterráneo debajo de la montaña. Como en Alicia, en el País de las Maravillas, el iniciado Rosacruz descubre un secreto gran salón subterráneo para la prueba de los iniciados. Es la pirámide escalonada que forma la base de una sala subterránea que está etiquetada con los 7 pasos del proceso alquímico. Sin embargo, están en la secuencia incorrecta. Depende del iniciado, por ensayo y error, rectificar y eventualmente comprender el proceso alquímico para ponerlos ahora en el orden correcto. De manera similar, en el salón subterráneo, Alicia tiene que aprender a poner en orden también la proporción. Acá está. Tiene que
poner en orden la proporción, digamos, de cómo ella necesita rectificar su aspecto, cómo es el orden correcto para poder llegar a la llave y acceder al jardín. Si miramos detenidamente el grabado de la Kabbalah, a ver, volvamos. No, no estoy volviendo. Ahí vamos, ¿eh? En el pináculo que habíamos, en el grabado que habíamos mirado antes, en el pináculo de la montaña de la alquimia, había una rosaleda, era como un pequeño jardín con una fuente de mercurio, y este era como la meta del iniciado, llegar a este jardín, que es la meta de Alicia, como se ve ahí, que está espiando al jardín, de el rey y la reina de corazones. Y también vemos que ella corre una cortina. ¿Por qué una cortina? Además de tener contraparte en la superficie de la vida real, cada uno de los personajes también tiene una contraparte en las ubicaciones. Después de esta larga caída, como vemos, Alicia lo persigue por el pasillo, él dobla, llega a este gran salón, Alicia está sola, necesita esta llave, y este gran salón, este es el salón que si miraron las películas de Harry Potter, es el salón de Howard, porque se filmó ahí, en la Universidad de Oxford, por eso les resulta parecida. Bueno, en la época de Dawson no se requería que los estudiantes residentes en esta iglesia, escuela, en la Christ Church, asistieran a clases o se reunieran con tutores. Esto es una peculiaridad. Sin embargo, sí se les exigía que tomaran cierta cantidad de comidas en ese salón, rodeada de todos los profesores y las luminarias que había. Ese era el requisito para graduarse. El gran salón se veía como una especie de sala de espera, donde los estudiantes universitarios tenían que permanecer hasta que estuvieran lo suficientemente preparados para un examen oral ante un panel de tutores. A los candidatos exitosos se les otorgaba el título de posgrado y iban a entrar a lo que se considera, en estos términos, los jardines de la academia. Ahora vamos a Alicia, en el País de las Maravillas. Ella se presenta a un espectáculo comparable, ya que, bueno, se veía obligada a estar en este salón, está esperando. Ella tiene que consumir una cantidad necesaria de comidas antes de usar la llave dorada para llegar a su meta, que es el jardín. Bueno, vamos al tema de la cortina. ¿Por qué puso Carroll? ¿Por qué una cortina ahí frente al jardín? Como clasista y matemático, Carroll ha creado una sala de iniciación en el País de las Maravillas comparable a la del más antiguo culto de matemáticos, los pitagóricos. Esto explica el significado simbólico de la puerta con cortinas de la sala. Los pitagóricos tenían dos categorías de seguidores, exotérica y esotérico. Quiere decir, delante de la cortina y detrás de la cortina. Los exotéricos eran conocidos como los oyentes, y se les permitía escuchar las conferencias del maestro solo en el lugar sagrado exterior del templo. Al iniciado esotérico se le permitía pasar a través de la puerta con cortinas al santuario interior, donde los misterios eran revelados completamente. Alicia desea mucho pasar a través de la puerta como uno de los iniciados matemáticos, pero primero se le va a someter a algunas pruebas.